Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora platicaremos con los adolescentes. Pueden ser un dolor de cabeza, así como los padres son un dolor de cabeza para los adolescentes, pero lo interesante aquí es ver de qué manera podemos conectar con ellos. Está con nosotros y me da mucho gusto saludar a José María Velázquez. Mi querido Chema, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mi querido Gil, qué bueno verte, qué bueno estar contigo. Oye, la verdad es que creo que la adolescencia es una etapa muy complicada para los papás y todavía más complicada para los jóvenes, porque ahí como que se busca la independencia, pero todavía no se pueden independizar, tienen el yugo de los padres y ya no los soportan, ya no los quieren. Y ahí es en donde muchas veces una relación que en la infancia fue muy buena y positiva, en la adolescencia es donde de plano truena como ejote. Sí, fíjate, me gusta mucho cómo lo encuadras porque ahí viene la cuestión. Tienes que saber una o dos cosas, los papás que nos están oyendo, para ti, papá, que me estás oyendo, y para ti, adolescente, si es que acaso te conectas a esto. Eh, Primero, papá, lo que tú y mamá, lo que tú le enseñaste a tu hijo acerca del carácter, acerca de no te dejes, acerca todo eso, te lo va a aplicar a ti. Eso es lo primero que tienes que saber. Tú le dijiste, no te dejes de nadie, cuando alguien te tiene que explicar por qué tú no dejes, te lo va a aplicar primero a ti. Y dices, ay, es que me gusta, ojalá mi hijo tenga ese carácter para con los demás. No, eso no podemos saber. Número uno. Número dos, no eres el administrador del tiempo libre de tu hijo, ni eres la persona que lo va a poner de buenas. Es decir, y aquí viene algo importante, el adolescente, su vida apesta. Hay que entenderlo, apesta, tiene unos papás que no entiende, que están viejos, que lo que sea, aunque tú quieras ser amigo de tus hijos, no lo vas a lograr. Y no se va a estar riendo contigo y no va a estar de buenas. Se ríe con cosas que nosotros ya no entendemos. Ya ven cosas en el celular que tú dices, eso es un chiste y lo que a nosotros nos parece gracioso, a ellos ya no les parece. Entonces, primera parte, su vida apesta, ¿por qué? Y no se va a reír contigo, ¿por qué su vida apesta? Pues recuerda, la secundaria era una jungla y la prepa es una selva. O sea, se comen los más débiles, todo está pasando. Luego está cambiando y aparte está estrenando sus emociones. Está estrenando el uso de las emociones y todas esas emociones a veces las va a utilizar y las va a utilizar contra nosotros y sobre todo va a defender su individualidad. Está en el proceso de la creación de su personalidad. Así que, primera parte, hay que decirle al adolescente, primero aceptarlo como es y decir, a ver, acepto que estés enojado, pero yo no soy, yo o enojada, yo no voy a ser víctima de tus enojos. Si quieres enojarte y cuando estés, no de buenas, o por lo menos como para hablar, ven para acá. Luego, no somos administradores del tiempo libre. Ándale, ven, ándale. A ver, ¿qué es importante? Sí es importante ponerle horarios a los teléfonos celulares, tomando en cuenta que es una adicción, que es una terrible adicción hacia el teléfono celular. Así que en verano cambian las cosas y el teléfono no andas pegado a él. Punto. Cada quien le pone, ¿no? Bueno, luego lo otro. Aquí va un tip. Invítale un helado a tu adolescente o una agua o algo. Dile, ven, te quiero invitar. Y entonces te vas a sentar a un lado de él, no de frente. Los adolescentes están acostumbrados a que los confrontes. Y para todo es preguntarles por qué haces, por qué haces. Mira nada más. Siéntate a un lado de él, cómete tu paleta junto a él y al helado sin hablar. Cuando terminen ya, vamos a la casa. Entonces el adolescente va a decir, ¿qué? ¿No me ibas a hablar? ¿No me ibas a decir nada? Y le tienes que decir, no, solo quería disfrutar de tu presencia. En silencio, callados, nada. Si él quiere hablar, si ella quiere hablar, está bueno, pero si no, y sin teléfono ni nada, en lo que me tomo el helado tú y yo, en lo que nos comemos la paleta. Entonces, uno es hablarle de helado. Dos, de verdad, saber que su vida, a pesar de que uno como papá dice, "No, tiene todo, ¿de qué se puede quejar? Oh, bueno, pero lo emocional lo está construyendo. A lo mejor tiene todo porque hay jamón en el refri y hay pan para hacerse sándwiches,
pero en realidad lo emocional, lo que le está pasando, es lo que no tiene, lo que está construyendo y está construyendo su individualidad. Así que ayudémosle respetándolo. Tienes, aquí yo te doy cosas y aquí no quiero ser víctima de tus emociones. Tampoco tienes que estar tan de buenas conmigo todo el tiempo. Vamos a comer juntos y vamos a apagar los celulares y comamos juntos. Lo que pasa es que hay veces que la mamá o el papá se desesperan, pero a ver, platícame, mi hijito, ¿cómo está tu vida? No, a veces tiene que ser en silencio para poder hablar, tiene que haber silencios. Ahora, a mí algo que me llama mucho la atención, hay relaciones de mucha confianza entre padres e hijos durante la niñez y al Sí, llegar la adolescencia, que es quizá cuando pues tienen más dudas, más preguntas, más cosas que les pasan y situaciones que pueden llegar a ser verdaderamente graves, vaya, hablando de bullying o de exposición a drogas o ese tipo de sí. cosas. ¿Por qué se pierde esa confianza en los padres y no se acude a ellos? ¿Por qué les da miedo acercarse a los padres si saben que en un momento dado tienen la confianza o pudieran tener la confianza para acudir a ellos? Hay que establecer el puente desde antes, pero te quiero decir, ¿sabes por qué es? Porque mira, el niño, la niña esa tan bonita, tan obediente que jugábamos, que éramos amigos, ahora ya me la paso regañándolo y corrigiéndolo. ¿Por qué cambiaste? Ya no eres como antes. Y entonces el otro, la otra, lo que hace es irse metiendo en su concha y decir, ¿para qué le platico a este si nomás me va a regañar? Entonces pongamos el ejemplo de que ese adolescente, la hija o el hijo, ven como algún amigo te está metiendo drogas y piensa, uy, si le cuento a mi mamá va a pensar que soy yo y me va a regañar. Y qué vergüenza, o no me va a dejar estar con ese amigo mío. Entonces la cuestión importante es garantizarle a mi hijo, a mi hija, que lo voy a escuchar primero, antes de regañar, porque a veces los papás primero regañan o primero, ya ves, te lo dije. Tenemos para tratar con los adolescentes en estos momentos, tenemos que quitarnos el ya ves, te lo dije, y el querer corregirlo todo. Primero escuchar. Y es que así pasa, a ver, pongámonos en nuestro trabajo, así pasa. Estamos en el trabajo, alguien la regó, a ver, dime qué hiciste. Y escuchamos toda la versión hasta que sabemos dónde podemos corregir. Igualito con los hijos, dime qué te pasó, dime qué estás pensando. La otra forma también es acercarse a ellos con su música. Yo sé que parece ruido, yo sé que, ajá, para nosotros, pero decir, oye, ¿qué aspecto tiene ese que canta? ¿Y de qué trata esa canción? Que si son coreanos, órale, dime de qué trata. ¿Tienes la traducción de qué trata? ¿Y ese cómo se llama? ¿Y cuál es el guapo? ¿Y cuál es la guapa? Que si es Peso Pluma y el de la guitarra, ay, ese sonido está raro, es como una guitarra, ¿verdad? ¿Y de qué trata? O sea, ¿es metáfora o está diciendo la verdad? Ujú. Y entonces acercarnos a su mundo preguntándole, dándole todo ese valor que tiene él como experto en esa música, como experto en esas expresiones. ¿Qué cosa ves en el YouTube, en el TikTok? ¿Qué cosa estás viendo? Y esos que dicen es para entretenerte o están diciendo la verdad. ¿Y a poco tú crees en lo de la tierra plana? Y a partir de ahí empezar a hablar, pero con la curiosidad de que los papás nos tenemos que volver buzos, excavadores, arqueólogos del mundo de mi adolescente. Ir a final de cuentas restableciendo esa confianza. Y yo puedo entender que sí pienses, lo primero es que me van a regañar, ¿no? Pero ahí es como tú dices, esta confianza se tiene que ir manteniendo desde antes, o se tiene que ir fortaleciendo desde antes, porque a mí sí me ha tocado ver jóvenes que confían plenamente en sus papás, ¿no? Y por más duro que sea el tema, saben que pueden acudir a ellos y que van a obtener, primero que nada, la ayuda y no el El juicio. regaño. Ese es un puente que se construyó desde como los 10 años, en donde ya el niño está metiéndose en un mundo distinto de los papás, en donde ya juega con otros, en donde ya está hablando con otros, y el papá y la mamá, que eso es muy adecuado, hablar con ellos sin juzgarlos, hace que ellos puedan confiar y confiar. La cuestión importante es no empezar a catequizar y decir,
porque es muy importante. Ah, no, a ver, te escucho y después decir, ¿y tú qué piensas? Esto te pasó, ¿y tú qué piensas? Porque los papás tienen que ser una guía en estos momentos. Y es que para ser honestos también, vaya, yo me pongo a pensar si en este momento yo tuviera un hijo adolescente, a lo que yo estuve expuesto en mi adolescencia es completamente diferente a lo que tienen que enfrentar los adolescentes hoy en día, ¿no? Tienen de verdad que muchas cosas que deben ir analizando, que deben ir sorteando, que deben superar, el juicio en las redes sociales, el bullying, como te decía, en fin, hay tantas cosas que tienen a su disposición que sí viven en un mundo muy rudo, la verdad. En un mundo en el que hay muchos estímulos y que debemos empezar a hacer que ellos le pongan atención a los que les sirven para su cultura, para su carrera, para su educación y para entender a su familia. Exactamente. Sin duda, la verdad es que sí, y sí es posible recuperar esa confianza, Chema, si se pierde. Sí se pierde, sí es posible recuperarla, aunque aunque se daña un poco, pero con el tiempo, y es que es un proceso en que los dos no deben desesperarse, tanto la parte adolescente como la parte de la familia, lo parental, la mamá y el papá que tratan de. Y luego, como te decía acerca de su estado de ánimo, hay familias que llegan a terapia y que decimos en el consultorio, vamos a poner horario en el teléfono. A la siguiente semana llegan diciendo, anda toda enojada y toda triste porque le quitamos el teléfono. Pues claro, o sea, deben mantenerla así, pues ni modo, ¿no? Primero las reglas de la casa que son las que llevan, las que ejecutan los valores de la familia y luego que poco a poco se vaya haciendo. Los adolescentes dicen, es que eso es injusto. Y la traducción es, no, no me está pasando como yo quiero. Siempre esa es la traducción. No buscan justicia, buscan hacer su sacrosanta voluntad, lo que se les pega la gana. Mencionabas a los amigos, ¿no? De los adolescentes. En este caso podemos decir que sí es cierto aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Ya hay lo que tenemos que hacer es saber decirle a mi adolescente, decirle, yo veo que ese amigo está, ¿qué aprendes de él? Yo veo que ese amigo está así, que aprendes de él, porque a final de cuentas, pues tú lo recordarás, mi querido Gil, yo en mi secundaria sí tuve cuates que se iban de borrachísimos, pero eran mis amigos y no por eso me fui con ellos. Pero sí, mi papá decía, de repente decía, tú andas como entre el pantano y no sé si te has, manchado las plumas, ¿no? Pero dime. Y entonces, pues yo trataba entre de esconder todo lo que yo veía y de sobrevivir a los valores de mi casa, que eso es muy importante. Y es que eso también, fíjate que yo creo que todos en algún momento dado hacemos una retrospectiva y yo Sí, siempre he dicho, caray, si pudiera regresar el tiempo, a lo mejor hubiera sido un poco más mal portado. Fui demasiado bien portado ándale. hasta que terminé la universidad. O sea, ya cuando terminé la universidad es cuando me puse mis guarapetas en los antros y todo eso. Pero antes fui extremadamente, bien portado. Y, Ajá, y creo que a veces pones en una balanza, en sí. mi caso, por ejemplo, siempre era el esfuerzo de mis papás, lo que estaban sacrificando para que yo pudiera tener este tipo de educación, para que yo pudiera viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, que me fui de intercambio, o sea, ese tipo de cuestiones. Sí las ponía yo en una balanza porque decía, no la voy a regar porque esto me sirve y pues está siendo una carga para mis padres, ¿no? Pero yo sé que no todo el mundo es así. Fíjate, mi querido Gil, que esto da para otro programa y la siguiente vez lo abordamos. A mí me gustaría decirte, lo que pasa es que ahora los papás lo que hacen es, tú te mereces todo, mijo, tú eres el rey. Y la contradicción y la pedrada regresa cuando dice, no aprecia lo que le damos. Claro, si ya le dijiste que tú lo mereces todo, a ti te dieron privilegios y te dieron cosas, pero te hicieron saber, porque tú lo viste, lo supiste de alguna manera, esto es un sacrificio para mis papás. Ajá, pero ahora, imagínate si te hubieran dicho, no, mijo, tú lo mereces todo, te lo estoy dando todo. Y tú lo ves y como te decía, es una actitud que marca que tú por eso ves en la sociedad a la gente mayor
diciendo, tú no sabes con quién te estás metiendo, si yo lo merezco todo. Bajen ese avión para que yo me suba, porque lo merezco todo. De ahí viene, ¿eh? Yo tengo una conferencia que se llama La solución está en la familia, donde se pueden ver las raíces de lo que estamos viendo, de la gente que violenta terriblemente a los demás, que no se detiene. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la razón y tú lo mereces todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerle saber al adolescente que sí le cuesta un poco de trabajo a los papás y que él también se lo tiene que ganar. Muy bien, Porque oye, pues como siempre es importante el platicar sobre estos temas, mi querido Chema, y te agradezco mucho tu tiempo. Si queremos consultarte, si queremos contactarte, ¿cómo podemos hacerlo? Chema Velázquez, arroba Chema Velázquez o el Chema Velázquez en Instagram. En Facebook, todos los lunes tenemos un programa de 6:30 a 7:30 y ahí hablamos de este tipo de cuestiones. Perfecto, te mando un abrazo, Chema, buen fin de semana. Sí, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado esta semana, regresamos el lunes, muy puntuales, 3:30 de la tarde, a descansar.